Buenos días, vamos a ir comenzando con la tutoría de hoy. Bueno, en la clase pasada que nos dio el compañero José Pablo, estuvimos viendo lo que fueron las homotecias. También vimos lo que eran la semejanza entre figuras, donde las figuras tenían que tener la misma forma pero distinto tamaño. Algunos criterios de semejanza, como lo fue el lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Y también vimos lo que era la congruencia entre figuras, donde estas figuras iban a tener una misma dimensión y forma, aunque estuvieran en posiciones distintas. Y bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales, bueno, dice que dada una figura en la cual AD, este segmento AD, es paralelo al segmento BE y también paralelo al segmento CF, y además los puntos A, B y C son colineales. ¿Qué significa que estos puntos sean colineales? Un punto va a ser, o un grupo de puntos va a ser colineal si se encuentran sobre una misma línea. Ejemplo, estos de acá, que son los que nos dice el teorema, que sería A, B y C. O D, E y F también son colineales. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en una misma línea. Entonces, a partir de esto, si se cumple, vamos a tener que AB, o sea, este segmento de acá, entre BC, este otro segmento de acá, va a ser igual a este segmento de acá, el DE, entre el EF. Y además también el segmento AB, que era el que tenemos acá, entre el segmento AC, que va a ser el que va desde el punto A hasta el punto C, es igual a DE entre DF. Es decir, el segmento D de acá con el segmento desde el punto D hasta el punto E. ¿Cómo lo veríamos mejor en un ejemplo? Antes de comenzar a resolverlo, es importante que tengamos en cuenta lo que es la regla de 3. Si yo tengo A entre B igual a C entre D y necesito determinar el valor de A, entonces por regla de 3, esto es lo mismo que escribir A igual a B por C, que va a ser la multiplicación de los que están en diagonal dividido entre el D, el de acá. O también, si necesitamos determinar el valor de D, lo podemos escribir como D igual a B por C, la multiplicación de los que están en diagonal, entre A. Entonces, con esta nota ya podemos resolver los ejercicios con el teorema de Tales. Entonces, vamos a encontrar los valores de la variable X que tenemos acá. Como lo vimos anteriormente, acá tenemos esta propiedad, que es el segmento menor AD entre el segmento grande, que sería la C. Y esto va a ser igual a D entre DF. Entonces, acá podemos ver que tenemos el valor de este segmento y tenemos estos valores acá. Entonces, primero podemos sumar para saber cuánto es el segmento que va desde acá. Pongámosle A este B, punto B,
y a este C. Entonces vamos a determinar cuánto mide el segmento AC. AC va a ser igual a que sumemos 18 más 8. ¿Y cuánto nos da esto como resultado? Serían 26. Entonces, ya tenemos dos valores de los segmentos grandes. Acá lo podemos llamar D, E y F. Entonces, este 39 es el valor del segmento DF. Por lo que mencionamos anteriormente, entonces vamos a tener que el segmento AB entre AC va a ser igual que el DE entre el DF. Y si sustituimos acá, entonces nuestro segmento AB sería este que tenemos acá y que tiene el valor de 18. Entonces sería 18 entre AC, que sería 26, y DE sería este segmento de acá, que tenemos que es X. Y nuestro segmento DF, que sería 39. Entonces, por regla de 3, ¿cómo resolveríamos esto? Nuestro X va a ser igual que a la multiplicación de los que se encuentran en diagonal, sería 18 por 39 entre 26. ¿Y cuánto nos da esto como resultado? Vamos a escribirlo por acá. Sería X igual a 18 por 39 nos da 702. Y esto entre 26. Si simplificamos, esto nos quedaría que X va a ser igual a 27. Entonces, retomando, tenemos que, necesitamos la regla de 3 para resolver y determinar los valores de las variables. Entonces, en este ejemplo, lo primero que vimos fue cuál de las dos fórmulas, bueno, no tanto fórmulas, pero maneras que vimos acá en el teorema de Tales que podemos determinar los valores. Entonces, acá notamos que si sumamos el 18 y el 8, podríamos tener la medida del segmento AC y con ello usar esta parte que nos dice que AB entre AC es igual a DE entre DF. Y simplificamos, utilizamos la regla de 3 y llegamos a que el valor de X era 27. Ahora, este ejemplo de acá lo van a realizar ustedes en sus cuadernos y nos pueden mandar una foto, ya sea a cada uno o la pueden mandar al grupo. Les vamos a dar unos 10 minutos, puede ser, para que lo vayan realizando. Y cualquier duda nos dicen, igual lo vamos a resolver después de que ustedes lo hagan.
Recordemos que es muy similar a lo que realizamos en el ejemplo anterior, utilizando la regla de 3, y lo que tenemos que llegar es a determinar el valor de la variable x con los datos que nos están dando y utilizando el teorema de Tales. Para que se guíen mejor, pueden escribir cada punto, darle un nombre A, B, C, y D, E, F. Acá les coloqué las igualdades del teorema de Tales, la primera y la segunda, para que puedan determinar cuál se adapta mejor al ejercicio.
Ok, vamos a irlo resolviendo. Ok, acá tenemos la medida de los segmentos menores. Entonces, podemos ver que el que mejor se adecua es esta igualdad de acá, de AB entre BC igual a DE entre EF. Entonces, de acuerdo a la igualdad, si lo sustituimos, tenemos que AB es igual a 4 entre BC, que es igual a 10. Y esto es igual, muy importante que recuerden poner la igualdad. Y sería DE, que es igual a X, entre EF, que es igual a 15. Ahora, utilizando la regla de 3, el X sería igual a 4 por 15, multiplicación de la diagonal, entre 10. Si resolvemos esto, sería X igual a 4 por 15, que sería 60, entre 10. Y simplificamos esto nos da igual a 6. Entonces, el valor de X va a ser igual a 6. Ahora vamos a ver una derivación de lo que es el teorema de Tales, en donde si tenemos un triángulo ABC y el segmento DE, que sería este de acá, es paralelo al segmento BC, entonces se va a cumplir que AD, es decir, este segmento desde acá hasta acá, es igual a AD entre AB, el segmento AD de acá entre AD va a ser igual al segmento DE entre el segmento BC, y además esto es igual también al segmento AE entre el segmento AC. Es como si se formaran dos triángulos. El triángulo menor, que va a estar formado por A, D y E, y el triángulo más grande, que estaría formado por A, B y C. Entonces, a partir de esto, vamos a decir que el segmento AD entre el segmento AB, que sería el del triángulo, vamos a ponerle este el triángulo A y este es el triángulo B. Entonces, AD entre AB va a ser igual a DE del triángulo A, el segmento DE, entre BC del triángulo B. DE entre BC es igual también al AE entre AC, que sería el segmento de acá.
Y además, en este derivado, cualquier otra relación derivada de esta mediante operaciones válidas también se cumple. Vamos a hacer un ejemplo. En las siguientes figuras vamos a encontrar los valores de las variables. Es muy similar a los que acabamos de hacer. Podemos darle nombre a los vértices. El punto de acá, este segmento que mide 6 y sería A, B, C, D y E. Entonces necesitamos determinar el segmento, cuánto mide el segmento AE. Y según lo que vimos anteriormente, tenemos que AE entre AC es igual a DE entre BC. ¿Ok? Para realizar esto, también es recomendable separar, como lo hicimos anteriormente, los triángulos. Que sería A, D, E, donde este mide X y este mide 6, el segmento de E, y el segundo triángulo, que sería A, B y C, donde BC mide 14 y AC, ¿cuánto mediría? Sería la medida de AE más EC, que sería X más 12. Tenemos que tener cuidado acá de que en este triángulo es desde el punto A hasta el punto C. No vendría desde el punto E hasta el C, sino es todo el segmento. Por eso la medida de ese segmento va a ser X más 12, que es la suma del segmento AE y EC. Entonces, ya con estos datos podemos sustituir en la igualdad. Nuestro segmento AE es igual a X. Nuestro segmento AC es X más 12. Y esto va a ser igual a B, que sería 6, entre BC, el segmento BC, que mediría 14. Ahora, ¿qué podemos realizar? Pasar a multiplicar el X más 12 por 6 y el 14 por el X. Entonces, vamos a tener que esto quedaría 14X igual a 6 por X más 12. Y esto nos quedaría que 14X es igual a, distribuimos el 6, que sería 6X, 6 por X, 6X, más 6 por 12, que sería 72. Ahora pasamos a restar el 6X, quedaría 14X menos 6X igual 72. Esto nos quedaría 14X menos 6X, 8X igual 72. Y pasamos a multiplicar el 8, que quedaría 72 entre 8, igual a X. Y simplificamos, y ahí nos da que X va a ser igual a 9. Y acá llegaríamos entonces al valor de la variable X. Para evitar confusión a la hora de simplificar las medidas de los segmentos, es recomendable mejor dividir los dos triángulos.
O bien, ya entonces quedaría trabajar con el triángulo de acá. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, igual con la misma dinámica. Ustedes lo realizan en sus cuadernos y me lo pasan a mí o a José o al grupo. Y igual lo revisamos acá. Voy a copiarles acá las igualdades del teorema. Y le damos nombre. ¿Ya? Entonces, acá tienen las igualdades y es la misma dinámica del ejercicio anterior. Lo pueden ir resolviendo y cualquier duda nos preguntan.
Listo, vamos a irlo resolviendo. Tenemos que acá el segmento AD entre el segmento AB es el que utilizaríamos, es decir, esta parte de la igualdad. Podemos separar los triángulos. Tendríamos A, D y E. Nuestro segmento AD mide 4 y el DE mide X. Y el otro triángulo A, B y C. El segmento AB, la medida de este segmento sería lo mismo que sumar 4 más 2. Entonces, 4 más 2 sería 6. Y el segmento BC mediría 9. Entonces, ahora sustituimos. AD es igual a 4. AB es igual a 6. DE sería X y BC sería 9. Entonces, aquí hacemos uso de la regla de 3, que quedaría entonces X igual a 4 por 9 entre 6. Recordemos que la multiplicación de los que se encuentran en posición diagonal y dividido entre acá, el 6. Entonces, ahora simplificamos. Podemos simplificar acá el 6 y 9. Esto nos quedaría 4 por 3 entre 2. Y luego simplificamos el 2 y el 4. Entonces nos quedaría que X es igual a 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. Entonces, eso quiere decir que la medida del X es igual a 6. Otra forma de ver este teorema también es por problemas, como este que dice que un árbol de 4 metros proyecta una sombra de 12 metros. Este árbol que mide 4 metros proyecta una sombra de 12 metros, que sería esta de acá. ¿Cuánto mide un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 24 metros? O sea, tenemos que determinar la altura de este edificio. Eso quiere decir que ese es nuestro X, nuestra variable a encontrar. Al verla acá, con los dibujos, se puede generar un poco de confusión si no vemos bien, digamos, cómo están los triángulos. Entonces, podemos representarlo con un triángulo de esta forma. Este segmento de acá lo podemos poner A, B, C, D y E. Nuestro segmento BC va a representar la altura de el edificio, que es el que tenemos acá. Es como si lo tuviéramos acá. Nuestro segmento DE, que lo tenemos acá, va a medir 4 metros, porque representa la altura del árbol. Ahora, nuestro segmento
AC, que sería este de acá, hasta acá, de A a C, va a medir 24 metros. Porque es la sombra que proyecta el edificio. Y a la misma hora que se proyecta esa sombra, entonces vamos a tener la sombra del árbol, que es 12 metros, que va a ser desde el punto E hasta el punto A. Y entonces, a partir de acá, ya podemos aplicar lo que es el teorema de Tales. Podemos separar los triángulos. Este sería el triángulo A, B, C. El segmento BC mide X y el segmento AC mide 24. Y el triángulo ADE, donde el segmento DE mide 4 metros y el segmento AE mide 12 metros. Entonces, según el teorema de Tales, tenemos que AE entre AC es igual a DE entre BC. Y sustituyendo los valores, tenemos que AE es igual a 12. Y AC es igual a 24. Y DE, esto va a ser igual a DE, que es 4. Y BC, que es X. Entonces, según la regla de 3, esto sería igual a, vamos a escribirlo por acá. X va a ser igual a la multiplicación de los que se encuentran en diagonal, que sería 4 por 24. Y dividido entre 12. Entonces, 4 por 24, o podemos simplificar acá el 12. Y esto nos quedaría que es 4 por 2. Y esto es X igual a 4 por 12. Acá es 4 por 12. No, perdón, sí es 4 por 2. Y 4 por 2 sería 8. Entonces, la sombra proyectada, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la medida de la sombra? Sería entonces de la sombra, no, sería la medida del edificio, de la altura del edificio. Entonces, el edificio mide 8 metros. Entonces, retomando, lo que hicimos primero fue representarlo en el triángulo respectivo. Después de esto, separamos los dos triángulos para ver mejor la medida de los segmentos. Y utilizando lo que es el teorema de Tales, sustituimos los valores para determinar la medida de X, donde X representa la altura del edificio, que llegamos a que es 8 metros. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento de la parte del teorema de Tales? No. Ok. Entonces, vamos a continuar con la parte de visualización espacial.
En la parte de visualización espacial tenemos que existen diversas figuras tridimensionales. Una de ellas es la pirámide, que es una figura, como ya se lo mencioné, tridimensional, cuya base es un polígono y sobre cada lado se tienen triángulos, que estos triángulos corresponden a lo que son las caras laterales, que se intersecan en uno de sus vértices llamado ápice o cúspide, que sería este de acá, donde se intersecan todas las caras laterales, que sería la cúspide o el ápice. Las caras, ¿cuáles son las caras? Estos que vemos acá con color rojo, que sería cada lado de la pirámide. Y esto representa las caras laterales o caras del triángulo. ¿Qué corresponden las aristas? Lo que vemos en color verde. Las líneas en color verde, donde se unen dos caras. Este segmento que se forma lo vamos a llamar las aristas. Y por último tenemos los que son los vértices, que serían los puntos en color azul que vemos acá. Entonces, les voy a compartir un GeoGebra para verlo mejor. Acá, vamos a ver si lo logramos aquí. Bueno, acá sería como la misma imagen, entonces podemos ver que estos lados rojos que se ven acá son las caras. Y los vértices, que sería este azul de aquí, este de acá, este y lo que llamamos la cúspide, donde se unen las caras laterales. Y las aristas, que serían las de color verde. Ok, ahora de igual forma tenemos lo que son los cubos, que acá entonces acá vamos a marcar lo que son las caras. Un momento para... Ok, listo. Las caras serían los de color rosado. A esto le llamamos las caras. O las caras laterales. Estas líneas de acá, que se ven más gruesas, son las aristas. Y los puntos en color negro serían los vértices. Entonces, ¿en dónde se va a unir la cara de acá y esta cara del cubo? En esta arista. Y si decimos en dónde se unen esta arista de acá, esta de aquí, vamos a ver si se marca. Pero esta de acá, con esta de acá, se va a unir en este vértice que está acá. Entonces, viéndolo con un ejemplo, acá tenemos un cubo, el cubo ABCDE,
no, G, F, E y H. Entonces, ¿cuál vértice comparte la arista AH y GH? Si nos vamos acá, la arista AH sería esta de acá atrás. Esta sería la arista AH. Y la arista GH sería la que tenemos acá. Entonces, ¿en dónde se unen estas aristas? Se unen en este punto de acá. ¿Y cómo se llama ese punto? El punto H. O el vértice. Entonces sería el vértice H. Ahora, ¿cuáles caras se intersecan en la arista CF? Si nos vamos a la imagen, la arista CF va a ser esta de acá. ¿Y cuáles son las caras? Sería esta de aquí que tenemos aquí o esta de acá. Pero ¿cuáles se unen en esa arista CF? Sería la cara formada por D, C, F y G. Sería aquí esta cara que se forma acá con estos puntos. ¿Qué sería lo que si coloreamos todo esto? Sería como lo podríamos llamar como una pared que encierra todo el cubo. Y la otra cara sería esta que tenemos acá. Entonces sería la cara C, B, E y F. Estas son las dos caras que se intersecan en la arista CF. ¿Qué pasa si decimos en la arista DC? Que sería esta de acá. Desde el punto D hasta el punto C. Entonces sería la cara D, C, F, G y esta cara de acá D, A, B y C. Entonces, recordando, las aristas van a ser lo que une las caras, las líneas que se forman acá. Los vértices, los puntos que unen las aristas y las caras laterales. ¿Qué serían? Este es acá. Entonces, se marca acá. Bueno, la cara A, D, C, B, las que marcamos acá que se intersecan en las aristas, en la arista CF, que está aquí, está de este lado, que sería CB, EF, la que encontramos en la base. Entonces podríamos decir con esta parte que un cubo, ¿cuántas caras va a tener? Contamos la de este lado que sería acá, DA, HG sería una. La que tenemos aquí atrás serían 2, la de este costado, 3, 4, la del frente, 5, la que tenemos acá arriba y 6 en la base. Entonces, el cubo va a tener 6 caras. Ahora, la tercera pregunta nos dice que señalemos los centros de las caras. A, B, C, D, G, H, F, B, E, F, C y A, D, G, H con rojo. Bueno, acá ya rayamos un poco la figura, pero ¿cómo señalaríamos los centros? Como son cubos, podemos trazar, las caras van a ser cuadrados, entonces podemos trazar las diagonales. Es que vamos a ver. Bueno, tratemos acá de hacer el cubo.
Este sería el cubo. Las caras son cuadrados, entonces podemos trazar las diagonales. Tenemos la cara, vamos a ver, en la ABCD. ABCD sería esta. A, B, C y D. Entonces, si trazamos las diagonales, acá, donde estas se intersecan, va a ser el centro. Igual para el resto de las caras. La otra sería la GH, EF, que sería acá. E, H, E, F, que sería esta de acá abajo. Podemos hacer lo mismo. Y acá estaría el centro de la cara. ¿Ok? Y así con las otras dos. Entonces, ahora, para ver y reforzar los temas que acabamos de ver, entonces les vamos a dejar esta práctica. Yo se las voy a pasar al grupo. La pueden ir resolviendo igual de la misma forma que la semana pasada. Y cualquier duda, nos pueden escribir, nosotros estamos pendientes y ahí les respondemos. O bien, en la otra clase igual repasamos las soluciones. En este primer ejercicio, que tienen un prisma de base pentagonal y encima una pirámide recta que comparte la base superior. Entonces tienen que determinar cuántas caras tiene la figura formada, como lo hicimos con el cubo. Y después, suponiendo que todas las aristas son congruentes y cada una mide 15 centímetros, si se quiere marcar las aristas con una cinta, ¿cuántos metros se necesitarían? Recuerden que las aristas, acá las tenemos, son donde se unen las caras. ¿Y cuántos vértices unen exactamente a 3 aristas? Entonces, tienen que ver cuál de los vértices unen exactamente solo 3 aristas. Y en este, suponiendo que la figura se abre de manera que quede plana, tomando un ejemplo que lo abrimos por este lado, y esto queda totalmente plano, ¿qué dibujo representaría esa figura plana? ¿Con qué resultado se obtendría al extenderlo totalmente la figura? Ahora, en este son resolver dos problemas parecidos al que hicimos de ejemplo. El primero, un edificio proyecta una sombra de 5 metros al mismo tiempo que un hombre de 1,7 metros. Proyecta una sombra de 2,5 metros. ¿Cuál es la altura de ese edificio? Y el segundo, el asta de una bandera, mide 16 metros y proyecta una sombra de 20 metros. Determine la medida de la sombra que proyecta a la misma hora una casa de 4,5 metros de altura. Que ahí lo mismo sería aplicar el teorema de Tales. Y bueno, esta sería la práctica, es pequeña, la pueden ir resolviendo y la vemos el miércoles de la otra semana, o igual nos pueden preguntar. Y bueno, acá quedaríamos entonces con la tutoría de este día. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Muchas gracias por conectarse. Y hasta luego. Hasta luego.